Dios les bendiga a todos en esta hora. Saludamos a los líderes, supervisores de Misión Cristiana Elim y a todos aquellos que son parte del sistema celular, aquellos que están trabajando con las guías. Este día nos corresponde estudiar el tema sellados con el Espíritu Santo. De alguna manera es necesario entender que la palabra de Dios, en este caso la guía, es realmente eso, ¿verdad? Una guía, la cual queremos con ayuda del Señor hoy poder desarrollarla. El tema, ya lo dije, es sellados por el Espíritu Santo y la lectura está basada en el libro o la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, versículo del 11 al 14. Y quisiera comenzar hablando sobre la verdad central, la cual habla que la morada del Espíritu Santo es esa garantía de haber sido sellados para salvación. Aquí hay un término bien importante que nosotros podamos desarrollar y es el punto de la garantía o el aspecto de la garantía. La garantía en este caso es aquello que nos muestra o nos proporciona seguridad, certeza a la hora de adquirir un compromiso o una promesa. Entonces, la garantía, dije, es aquello que nos proporciona seguridad o certeza cuando hemos adquirido una responsabilidad. Entonces, al ver acá que la morada del Espíritu Santo es esa garantía en el creyente, habla de que el Señor, cuando nos sella, lo hace con el fin y con el objetivo de darnos esa garantía de una salvación genuina y verdadera. La introducción en este caso también habla sobre el hecho de que al nacer, aquellos que hemos nacido de nuevo, o sea, los cristianos, tenemos esa garantía legal ante Dios. Significa entonces que la obra de salvación en nuestra vida ha sido completada a través del Espíritu Santo. Esto equivale a entender, a reconocer que Dios ha dado una garantía a nosotros, una garantía legal. El saber que esa garantía en nosotros es el Espíritu Santo morando de manera permanente en nuestras vidas, hace que la garantía pues sea una garantía firme y real. Acá el apóstol Pablo inicia diciendo en el Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 14, dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, dice, para alabanza de su gloria. Significa que este elemento de garantía en nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es dado por Dios. Hay un texto y quisiera compartirlo, está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 20, y la palabra de Dios dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Pero oiga lo que dice el siguiente versículo, que es el 21. Y él dice que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo, dice, en nuestros corazones. Entonces vemos acá, a manera de introducción, que Dios nos ha dado esa garantía, y es la garantía dada a todo creyente. O sea, hay una promesa, esa promesa viene a ser para nosotros el Espíritu Santo, morando de manera permanente en nuestras vidas.
Y como morada en nosotros también se convierte, decía, en esa garantía de parte de Dios. Decía que acá el Señor nos ha otorgado entonces una salvación, pero también se proveyó de esa garantía para nosotros, como lo es el Espíritu Santo morando de manera permanente en nuestros corazones. Dice también en Efesios 1:13, en él también dice, vosotros habiendo oído, oiga, la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto habla de cómo la garantía ha sido conferida a nuestra vida. O sea, a todo creyente, a todo aquel que ha nacido de nuevo, esa garantía ha sido dada, ha sido conferida de parte de Dios para que podamos nosotros tener esa seguridad que en Él nuestra vida está segura. Vamos a ir avanzando y quisiera entrar al primer elemento, que es el primer punto que habla sobre la morada del Espíritu Santo en el creyente. Y esto habla sobre el hecho de que al ser reconciliados con Dios por medio de ese nuevo nacimiento otorgado por Dios en Cristo Jesús, a través del nuevo nacimiento se produce en los creyentes una acción soberana. Esa acción soberana que decía ha sido conferida al creyente a través de un privilegio inigualable. Ese privilegio lo ha dado Dios a través de habernos convertido en morada del Espíritu Santo. Somos templo, dice la Biblia, y morada del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo mora de manera permanente en nuestras vidas. Quizás hacer un poco alusión con relación a lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Y se dice que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se manifestaba no de manera permanente en las personas, sino que eran apariciones esporádicas, como se ha mencionado. No era una morada permanente en aquellos hombres del pasado, sino que se producían, decía, esas operaciones del Espíritu de Dios de manera esporádica. Y en la Biblia nosotros encontramos ejemplo de ello. Tal es el caso de Sansón. La Biblia nos habla de este personaje llamado Sansón, que se dice de él que desde que nació, el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él, pero era ocasiones, no era permanentemente. Y hay un texto en la Biblia, y está en el libro de Jueces, en el capítulo 15, en el versículo 14, que dice, así que vino, dice, hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras, dice, cayeron de sus manos. Notamos acá que se produjeron apariciones esporádicas del Espíritu de Dios en la vida de Sansón. Desde el capítulo 13 del libro de Jueces, en el versículo 25, dice que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en la vida de Sansón. Luego lo podemos ver en el capítulo 14, versículo 6, que fue otra aparición del Espíritu de Dios. Otra fue en el capítulo 14, siempre de Jueces, versículo 19, otra aparición del Espíritu. Y la otra es la que leíamos acá. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu iba y venía en los hombres piadosos, empoderándolos para una tarea específica, pero no necesariamente permanecía en ellos,
Si no decía, lo hacía ocasionalmente. Hay otro texto en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 12, en el versículo 18, hablando sobre uno de los valientes de David, en donde dice que entonces, dice, el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30. Vino el Espíritu sobre este personaje, hablando o haciendo alusión que no moraba de manera permanente en él el Espíritu, sino de manera ocasional. Hay un momento también cuando David, en el capítulo 51 del libro de los Salmos, en el versículo 11, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David está expresando esta verdad porque el Espíritu Santo no moraba permanentemente en él. Entonces, el punto que estamos desarrollando habla sobre el hecho de que la morada del Espíritu Santo está en el creyente hoy. Hoy nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, hay un texto en la Biblia, en Juan capítulo 14, versículo 17, en donde dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo, dice, no puede recibir porque no le ve. Pero dice también que ni le conoce, pero vosotros le conocéis, y aquí está esa verdad. Dice, porque mora con vosotros y estará, dicen vosotros. Entonces, de manera permanente, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Ahora podemos ver esta verdad. Caso contrario, en el Antiguo Testamento eran apariciones esporádicas que se producían en aquellos hombres piadosos, con el propósito de empoderarlos para tareas específicas. Más ahora, el Espíritu Santo está en cada uno de aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor. Hay un texto en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 que dice, o ignoráis que vosotros o vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Entonces dice, somos templo del Espíritu Santo. Entonces este primer punto habla sobre eso, de que somos morada del Espíritu Santo hoy de manera permanente, no como en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo aparecía en hombres piadosos con el objetivo de empoderarlo para tareas específicas. Avanzamos al punto número 2, en donde habla sobre el hecho de que el creyente es una pertenencia de Dios. O sea, el creyente como pertenencia de Dios. Entonces Dios, de alguna manera, nos concede a nosotros el Espíritu Santo como una, decíamos al inicio, garantía de la promesa que somos suyos. Nadie puede quitar esa verdad, el saber, el entender que somos de Dios, somos de Él. Hay un texto en Pedro en donde dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo, dice, adquirido por Dios. Significa que somos posesión de Dios. Y acá en este texto Pablo expresa que somos adoptados por Dios y se nos afirma acá que en nuestro ser interior somos sus hijos. Hay un texto en la Biblia y está en Romanos capítulo 8, en el versículo 15 y 16, que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oiga, somos hijos genuinos de Dios.
Por lo tanto, dice acá en el versículo 15, podemos clamar Abba Padre. Entonces, el acceso al Padre, si bien es gracias a la obra del Espíritu Santo, quien de alguna manera acerca al creyente al Padre, afirmando que ya no somos extraños, que ya no somos extranjeros, como dice un texto de la Biblia, sino que somos conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos selló sobre nuestro corazón. Eso es lo que leíamos en Corintios, que el Señor puso su Espíritu en nuestras vidas, nos sella y nos ha dado prácticamente esa promesa. Aquí hay un texto, precisamente en el versículo al cual hacíamos referencia, que es el 13, que habiendo oído, dice la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, oyendo la palabra, oyendo el evangelio, creímos. Porque por el oír, dice la Biblia, viene la fe, pero por el oír de la palabra de Dios. Pero habiendo oído la palabra, dice que creímos. Y cuando creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué son? Dice, las arras. Fíjese que las arras era una especie de prenda que se otorgaba, se le otorgaba a un acreedor con el propósito de otorgarle a él una garantía. Esa garantía era el significado de que nosotros nos comprometíamos a seguir pagando aquella deuda. Entonces, esta prenda que se otorgaba como garantía al acreedor decía esa promesa. Para nosotros, los creyentes, para nosotros, los hijos de Dios, el Espíritu Santo ha sido otorgado a nuestras vidas como esa garantía de Dios de que hemos venido a ser suyos, que hemos venido a ser propiedad de Él. Así es que nosotros podemos tener esa seguridad que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, es esa garantía de Dios. En la doctrina de la Trinidad se dice que el Espíritu Santo es Dios. Podríamos decir entonces que la garantía nuestra de que somos suyos, que somos su propiedad, de que somos sus hijos, es Dios mismo en nosotros, a través del Espíritu, que decía es esa arra, o sea, esa garantía, esa prenda que se nos ha otorgado, siendo nosotros sellados con el Espíritu Santo, con el fin de entender y reconocer de que somos una propiedad de Dios. Propiedad divina, propiedad de Dios. El tercer aspecto o el tercer punto habla de que somos para la alabanza de su gloria. El hecho de que el cuerpo, y aquí tiende a haber una analogía en el sentido de hacer referencia al templo judío. El templo judío, los que la mayoría de nosotros hemos leído la Biblia, sabemos que impedía el acceso a las personas. No les permitía acercarse. Caso contrario, que el sumo sacerdote sí podía hacerlo una vez al año con el objetivo de expiar los pecados del pueblo. Significa entonces que la palabra templo se usa para describir en este sentido el lugar santísimo, aquella estructura del tabernáculo que decía
se podían expiar los pecados del pueblo. Pero ahora, al presente, ya no es así. Nosotros mismos nos hemos convertido en ese templo. Ya no necesitamos otra cosa, unas paredes, poder entrar al lugar santísimo o pensar que será el sumo sacerdote el que entre al lugar santísimo para poder expiar los pecados del pueblo. Ya no es así. Ahora usted y yo nos hemos convertido en ese templo que le dé alabanza y gloria a Dios, porque de esto habla el punto 3, de dar esa alabanza, esa gloria a Dios. Entonces la ilustración acá, un tanto análoga de un templo, revela únicamente que Dios en nosotros, morando en nuestra vida como templo, y que no necesitamos ya más un sumo sacerdote, sino que Él mismo se ofreció por nosotros para otorgarnos esa salvación, morando, como decía, Dios mismo en nuestros corazones. Así es que es importante entender que el templo estaba diseñado para que nadie entrara en él. Sin embargo, al ser nosotros ahora templo y morada del Espíritu Santo, significa que Dios puede de manera perfecta morar en nuestras vidas, morar en nuestros corazones, por lo cual es importante entender que no existe cabida de adoración, devoción y dependencia más que solo para nuestro Dios, para nuestro Señor. Y es lo que leíamos acá en el versículo número 14. Dice que es las arras de nuestra herencia. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida para, dice, alabanza de su gloria. Quisiera mencionar también, ya yéndonos a la aplicación, que es necesario, oiga bien, afirmar que todos aquellos que hemos sido salvos y que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, hemos sido sellados con el Espíritu Santo como garantía de salvación en nuestra vida, convirtiéndonos en su templo y en su morada. Ahora, el otro aspecto sería ya, porque la aplicación es esa confrontación ya con lo que hemos hoy estudiado, con lo que hoy hemos podido aprender de la palabra. Y es la siguiente pregunta: ¿tiene usted garantía y el sello de ser un hijo de Dios? Esto es necesario hacerlo porque todo líder debe confrontar a la luz de la palabra de Dios aquellos que no han recibido a Jesús. Entonces la pregunta es esa: ¿tiene usted garantía y el sello de ser un hijo, una hija de Dios? Pues si no la tiene, hoy puede ser el momento para que sea sellado y convertirse en una morada, que sería el otro elemento, ¿verdad? Porque es otra también interrogante. ¿El Espíritu Santo mora dentro de usted como creyente, como hijo de Dios? ¿El Espíritu Santo mora en su vida? De no ser así, hoy usted puede convertirse en morada del Espíritu de Dios, conscientes que si le recibimos, le honramos y somos para alabanza de su gloria, como lo decía la parte final del texto al cual hacíamos hoy referencia. Nos convertiremos en templo, en morada del Espíritu de Dios. Así es que hoy es un buen momento, ¿verdad?, para llevar a la gente, a los
que nos visitan en la célula a este aspecto de hacerles ver que también ellos pueden convertirse en morada y templo del Espíritu de Dios. Confiamos en que Dios les usará grandemente. Confiamos en que Dios hará cosas grandes en sus vidas. Creemos que Dios obrará poderosamente ese milagro de la salvación y que aquellos que no han recibido a Jesús se convertirán en templo y morada del Espíritu Santo. Que el Señor les use, hermanos líderes, hermanas lideresas. El Señor honre sus vidas, les respalde y puedan cosechar muchos frutos este día. Bendiciones a todos.